Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Cordial saludo. Dios les bendiga, les proteja y les guarde. Hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María, gracias por su servicio. Hemos caminado en este año adorando, bendiciendo y escuchando al Señor. Nos preparamos para el domingo 11 de septiembre, en la escucha de la palabra de Dios que nos hace reconocer que somos pecadores y acoger la misericordia divina. Es que estamos caminando y vemos la experiencia del mal en el mundo y nos preguntamos ¿de dónde procede? Pues podríamos preguntarle a la sociología, a la psicología o a la ciencia, pero bebemos de la verdad que brota de la palabra de Dios, que es la verdad que custodia y de la cual es servidora la Iglesia. Le escuchamos al Señor y vamos reconociendo que Dios, que nos ha revelado su misericordia en Jesucristo, nos lleva a reconocer que el pecado original ha herido la humanidad y la ha colocado en la realidad de pecadores, y que gracias a Jesucristo ahora somos salvados para vivir en la condición de hijos de Dios. Por eso, en este contexto del mundo donde hay guerras, experimentamos maldad, experimentamos intrigas, odios, sabiendo que decimos que queremos ser felices, pero vivimos en la infelicidad. Creamos un mundo ficticio de sonrisas, de consumo, de fantasías, pero a la vez se continúa con el vacío, con los suicidios, con la violencia, con la intriga. El mundo de la imagen no alcanza a saciar la búsqueda de sentido del ser humano y por eso necesitamos de un Salvador que cure nuestra humanidad, que nos entre en el verdadero sentido, que nos libere de la contradicción, que nos dé estar en conexión, dando en el blanco para lo que fuimos creados, en el plan de Dios. Estamos en un contexto también de fragilidad, de debilidad, de enfermedad, y escuchamos la palabra del domingo 11 de septiembre. Y para ello, gracias a ustedes, benefactores de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María, que hacen posible la evangelización. A ustedes, oyentes, que nos permiten llegar por las ondas radiales y por las redes sociales, gracias por acogernos y seguimos mirando al Señor, dejando que Él gane en nuestro corazón, bendiciendo, adorándolo y buscando caminar en Él. Estamos necesitados de Dios, miramos su misericordia y caminamos en su bondad. Los textos de este domingo 11 de septiembre, el libro del Éxodo, que tiene 3 acontecimientos centrales: la salida de Egipto por la mano de Dios, el paso del Mar Rojo, un nuevo nacimiento y la alianza del Sinaí. El pueblo caminó y se hizo realmente pueblo en ese éxodo, en esa salida. Para hacer hay que salir. Siempre necesitamos de ese éxodo. Por eso poder salir de ser pecadores, de la condición pecadora a la condición de hijos de Dios, necesitamos de alguien que nos haga salir de Egipto, de las esclavitudes, que nos dé la gracia de experimentar el paso por el bautismo, por la gracia, y que haga alianza con nosotros gratuita de amor. El Salmo 50, atribuido al rey David, canta la misericordia de Dios. Reconocerse pecador porque hago el mal que no quiero, porque descubrimos las esclavitudes, porque tenemos cerrazones, resistencia, porque vivimos de opiniones y de caprichos y no vamos dando cuenta de que no estamos tan bien, porque dañamos la familia, porque dañamos la naturaleza, porque nos enfrentamos, porque nos peleamos, porque no nos entendemos, porque hay vacío. Por eso David, después del pecado, reconoce: soy pecador, ten misericordia de mí. Qué bueno que esta palabra nos lleve a eso.
a una salida de nosotros mismos, porque hemos reconocido que hemos hecho becerros de oro, como narra hoy la lectura del Éxodo, y volvernos al Señor y reconocer nuestro pecado para volver a experimentar a Dios. La segunda lectura será el testimonio de la primera carta de Timoteo, donde está Pablo dando un testimonio. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero. Ese testimonio de Pablo es estremecedor, porque él se reconoce pecador. Él era pecador, no solamente porque hiciera cosas malas, sino por su cerrazón a la gracia de Dios, por su juicio, por su arrogancia, por su soberbia, porque la vanidad, la soberbia, cierra a la novedad del Señor, a su gracia. Pablo se reconoce pecador y se maravilla de que Dios ha tenido compasión para cambiar el enfoque de la vida, para restaurar, para sanar, para transformar lo más profundo de la humanidad. El Santo Evangelio, una página maravillosa del capítulo 15 de San Lucas. El texto de Timoteo es segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17. Y el Evangelio, San Lucas, el capítulo 15, presenta las tres parábolas: la de la oveja perdida, la dracma perdida y del hijo pródigo. Tres parábolas para manifestar que en Jesucristo se ha dado a conocer el Dios misericordioso. En Jesucristo Dios ha venido a pastorearnos y a buscarnos. Somos preciosos para Él. Y la historia de salvación de un Dios que no se cansa de nosotros, que quiere abrazarnos, hacer fiesta con nosotros. Que esta palabra de este domingo nos disponga a experimentar la misericordia divina con los pecadores. Yo soy pecador porque estoy hecho de la condición humana que se revela contra Dios. Y por eso hoy le decimos al Señor que por la palabra de este domingo 11 de septiembre podamos experimentar su misericordia con mi vida, que soy pecador. Dos notas, o mejor tres, en la meditación de esta escrutando la palabra de Dios. Pecadores. Pecadores es la resistencia al plan de Dios. Se resistió al plan de Dios el pueblo de Israel en el Éxodo. E hicieron un becerro de oro para decir que Él los había liberado. Resistencia al plan de Dios, de los primeros padres. Resistencia al plan de Dios de David, que se quedó en su casa y luego mataría o haría matar a Urías para quedarse con su mujer. Resistencia al plan de Dios de los fariseos y publicanos, o mejor, escribas que juzgaban a Jesús porque se juntaba con publicanos. Hay resistencia al plan de Dios porque se cree más en lo que diga la ciencia, aunque tenga su valor, pero primero es decirle al Señor: ¿cuál es tu plan? Tu plan al crearnos, tu plan para nuestra convivencia, tu plan de amor. Creer en la verdad que viene de Dios, en el plan amoroso del Señor. Hay resistencia al plan de Dios hoy, porque creemos que somos dioses, porque nos hacemos ídolos, porque creamos dioses del momento. Eso es el pecador. El pecador es el que se resiste a Dios, el que cree que no lo necesita, el que levanta la cabeza y dice que no existe, el que se ufana de decir que no lo necesita. Y así entonces se hace prisionero de la condición humana. Quien se resiste al plan de Dios se hace prisionero de su condición humana, preso de sus cortas miradas, preso también de que vive para la muerte, preso de lo corta que es la vida prisionero simplemente de sus cálculos, de vivir para trabajar, de vivir para amontonar, de tener una existencia limitada simplemente a los criterios humanos, a los cálculos humanos, al momento histórico. Así entonces los pecadores, porque nos resistimos al plan de Dios, porque somos prisioneros de una condición humana y por eso necesitamos que nos sanen, que nos salven, que nos levanten. Y así entonces el pecador, que soy yo, que es usted, al resistirse al plan de Dios, nos hacemos prisioneros de nuestra condición humana y esclavos de las necesidades. Las necesidades básicas de bienestar, de afirmación y de tener se convierten en un ídolo y entonces se vive para el placer, se vive para el poder, se vive para el tener y se vuelve el mundo una locura, esclavos de las necesidades,
Necesidades naturales se convierten en esclavitudes, en ídolos, en dependencias, y volvemos a sentir entonces que se ha resistido al plan de Dios. Dios, que nos ha dado la gracia de amar, ahora entonces se manipula, se cosifica. Dios, que nos ha creado en una condición para amar, entonces se enseña a odiar, a maltratar, a maldecir, a provocar la maldad. Y así, esclavos de las necesidades, entonces se endurece las relaciones. Endurecidos en las relaciones, entonces aparece mirando por encima al hombre. No tiene sensibilidad ante el que sufre, se cree el centro del mundo, se atropella, se cree que no se necesita de los demás, se rompen relaciones, se daña la naturaleza, se cree solamente en explotar como si fuera un botín. Entonces se grita, se enfurece, se quiere reclamar derechos, pero nada de deber. Se quiere acomodar el mundo sin referencia a la verdad que Dios revela. Se quiere organizar la vida sin el criterio de qué es lo fundamental, sino vivir del entretenimiento, del vértigo. Es así entonces que somos pecadores, resistidos al plan de Dios como Adán y Eva, prisioneros de la condición humana, entonces dando vueltas en nuestros caprichos, en nuestros odios, en nuestras mentiras, en nuestras rebeldías, y entonces de allí esclavos de las necesidades de poder, de placer, de tener. Allí entonces se endurecen las relaciones y el mundo se vuelve un campo de batalla. Se destruyen los matrimonios, se enfrentan en la iglesia, se pelean las naciones, y tenemos un mundo que va entrando en el sin sentido, ciegos al sentido de la vida. No tiene sentido porque las relaciones se dañan, los matrimonios son desechables, la vida no tiene razón de ser. Solo queda el suicidio, solo queda imponerse, solo queda drogarse para evadir la realidad. La vida es una náusea, gritarían otros, esto es una peste, y unos más dicen esto es una locura, hay que reventarla porque no tenemos sabor. En la pérdida del sabor, destruyendo la humanidad porque se ha perdido el sabor. Realidad pecadora. Esa realidad pecadora necesita de curación, necesita de un Salvador, necesita de alguien que lo trate con misericordia, porque es miseria. Es miseria resistirse al plan de Dios. Es miseria ser prisionero de la condición humana, haciendo lo que no se quiere, viviendo del hastío, viviendo del sinsabor, viviendo del pesimismo, viviendo de la tristeza, esclavo de las necesidades que nunca se sacian, porque nunca se sacia del placer, ni el poder, ni el tener, endureciendo las relaciones y imponiéndose sobre los otros, volviéndose en monstruos, transformándose en bestias, destruyéndose el ser humano contra el ser humano y convirtiendo el paraíso que Dios nos ha dado en un lugar desértico donde nos matamos, nos atropellamos, nos mordemos, nos hacemos el mal, sea en la casa, en la iglesia y en la sociedad. Así entonces el sentido de la vida se hace oscuro, ciego, y entonces decimos, ¿qué pasa? Esta es la realidad de pecador, que todos lo experimentamos en alguna medida. Allí entonces el caos de la interioridad. No puedo dormir, el caos de la interioridad. ¿Para qué vivo? El caos de la interioridad. No tengo en qué creer, no tengo valores, no tengo sentido. Vivo triste, tengo depresión, tengo aburrimiento. Tengo que hacer algo para salir de esta tristeza que me carcome. Pecadores, pecadores porque estamos carcomidos en una realidad de contradicción en el caminar. Decimos que queremos amar, pero terminamos usándonos. Decimos que queremos ser felices, pero terminamos maltratándonos. Queremos escucharnos, pero terminamos violentándonos. Decimos que queremos la paz, pero terminamos enfrentándonos. Que buscamos un mundo en sana convivencia, pero terminamos siendo dictatoriales, melancólicos, opositores, llenos de rabia, de venganza. Y entonces no se soporta un mundo pecador, porque entonces está de acuerdo al espíritu mundano, donde nos maltratamos, donde nos violentamos, donde aparece como una constante de hacernos daño. Y esa contradicción nos hace tener un perfil. Los pecadores que se han resistido al plan de Dios, que son prisioneros de su condición humana,
que están esclavos de sus necesidades, que han endurecido las relaciones, que están ciegos en el sentido de la vida, que tienen caos interior, ahora entonces en su contradicción, en su caminar, se levantan como una manera de sobrevivir en la soberbia en creerse en el centro del mundo, en la soberbia de imponerse sobre los otros, en la soberbia de maltratar, de no reconocer la limitación humana, en la soberbia de vivir imponiéndose, maltratando, humillando, en la soberbia de crear maldad, en la soberbia de utilizar las personas, en la soberbia de ver sangre y gustarle, en la soberbia de no reconocer que nos estamos destruyendo, en la soberbia de gritar, de maltratar, y ello en la vanidad de aparecer. Lo importante es aparecer aunque estemos vacíos, aparecer como felices aunque tengamos el corazón podrido, aparecer como gente popular aunque seamos endurecidos, aparecer como que tenemos mucho bienestar aunque tengamos tristezas y angustia, aparecer ante los demás, vestirnos, emborracharnos, drogarnos, tener todos los lujos, aparentar en un lenguaje positivo, pero con el corazón vacío. Esa es la realidad del pecador, que se ha endiosado, porque ha creído que endiosándose y amontonando podría tener vida, pero se ha engañado porque termina más vacío. Y allí entonces, infeliz y vacío, dice: soy pecador. Esta es la realidad del pecador que, como David reconoció: misericordia, Dios mío, hemos pecado. Como Moisés a nombre de su pueblo, nosotros somos de dura cabeza, perdónanos, Señor. Y así también como Pablo, yo soy el primer pecador, aunque no tenía pecados morales graves seguramente, pero tenía un corazón endurecido, una soberbia y una vanidad de creerse muy bien con la ley, muy bien con los preceptos, pero tenía el corazón vacío. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar así, resistidos al plan de Dios que ama incondicionalmente, y nosotros endureciendo el corazón, al plan de Dios que quiere acercarse a la humanidad y nosotros queriendo hacer un Dios a nuestra medida, un Dios hecho a nuestra medida, un nuevo becerro de oro como el pueblo del Éxodo, no queriendo salir de nosotros mismos, sino viviendo del egoísmo, prisionero de nuestra condición humana, de egoísmos, de opiniones, de vanidades, de soberbia, de maldad, de odio. Esa es la condición humana que está agobiada en el mundo, y que entonces se dice: ¿qué hacemos con esta humanidad? Y esclavos de las necesidades que hacen parte de nuestra humanidad, seguimos quebrantando. Es para esa realidad de pecadores que ha venido Jesús, y que hoy las parábolas del capítulo 15 de San Lucas, con la imagen del pastor, de la mujer que encuentra la dama perdida y del Padre misericordioso, nos van a decir: la iniciativa es de Dios. La iniciativa es de Dios ante ese pecador que soy yo, ante ese pecador que es usted, que toma la iniciativa de buscar a ese que se ha resistido, que está prisionero, que está esclavo, que está endurecido, que está ciego, que está en caos, que está en contradicción, que es soberbio y vanidoso, endiosado y avaro, infeliz y vacío, para restaurarlo, para sanarlo, para liberarlo. Él quiere ser Salvador, porque su misericordia llega allí. Esa es la experiencia. Dios esperando que vuelva el hijo pródigo, el hijo que se ha ido endiosándose, creyendo que Él tiene que usar su libertad a su antojo, el hijo que se ha ido, que quiere hacer su plan, no el plan de Dios, que está prisionero de su condición humana, de querer hacer lo que le da la gana. Y así la gratuidad de Dios está esperando siempre, nunca se cansa de nuestra humanidad, está siempre allí. Eso celebramos este domingo, celebramos que Dios está allí en su misericordia divina para los pecadores que vamos por el mundo con una condición que nos quiere esclavizar, que quiere alejarnos de Dios, porque esa es la realidad que por el pecado original acompaña nuestra humanidad, queriéndonos alejar del Señor, teniendo caos, teniendo resistencia, endureciendo el corazón, enceguecidos, queriendo caminar por la soberbia y la vanidad, endiosándonos a nosotros mismos, queriendo amontonar en la infelicidad y avarientos. Y de esa manera el vacío llega. Pues viene Jesús a rescatarnos, a sanarnos, para que esta humanidad entonces pueda ser imagen y semejanza de Dios, pueda vivir la condición de hijos de Dios. Yo el primero, decía Pablo. Pablo vivía
como un hombre apasionado por la religión judía, pero encontrándose con Cristo ha descubierto que está endiosado, que está soberbio, que está vanidoso, que se ha alejado de Dios, que no ha permitido la novedad del Señor. Y allí entonces experimentó la transformación de pecador en hijo de Dios. La transformación de pecador en hijo de Dios se da por el bautismo. La transformación en pecador en hijo de Dios se da por el sacramento de la confesión, pero se da constantemente también por la escucha de la palabra, por aceptar a Jesucristo como único Salvador, por creer que esta palabra tiene el poder de transformar la vida. La misericordia divina que se proclama en el capítulo 15 de San Lucas este domingo, sea para nosotros aceptar al Señor con esta condición humana de pecadores, que no resistimos al plan de Dios, que estamos prisioneros de nuestra condición humana, que estamos esclavos de nuestras necesidades, endurecidos en nuestras relaciones, ciegos en el sentido de la vida, en un caos de interioridad, en contradicciones en nuestro caminar, soberbios y vanidosos, endiosados y ávaros, infelices y vacíos, y Él viene a sanarnos, porque todas estas realidades de ser pecadores nos destruyen, nos llevan a la muerte. Esa realidad de pecadores engendra muerte y engendra desolación y engendra tristeza, y eso viene Jesús a rescatarnos de esa realidad, porque es una realidad en nosotros por el pecado original, porque es una realidad por la concupiscencia al mal, y eso necesitamos uno que nos sane, que nos libere, y es Jesús que ha venido a tomar esta realidad de pecadores sin cometer pecado, y a través de esta misma humanidad la ha sanado muriendo en la cruz, viviendo como hijo de Dios, y aún ha sanado, nos muestra el camino para hacerlo. Por eso necesitamos escuchar el Evangelio, que tiene la fuerza de darnos la gracia de la revelación de Dios en el amor de su misericordia, que todo lo transforma, porque cuando me siento amado del Dios que me ama incondicionalmente, gratuitamente, personalmente, eso me transforma y me hace entonces pasar de la resistencia del plan de Dios a aceptarlo, porque el plan de Dios siempre será lo mejor. Se transforma el ser prisionero de la condición humana a que a través de mi condición humana yo alabe y bendiga a Dios, porque me reconozco hijo de Dios, porque Él es el centro y mi condición humana es donde Él se ha encarnado, y hoy yo tengo que vivir la novedad de ser hijo de Dios. Y dejando de ser esclavo de las necesidades, ahora vivo para amar, porque quiero ser feliz, y amando tengo la alegría de que ya entonces el bienestar, la felicidad no es el centro, sino el amor, y eso me hace feliz. No ya la autoafirmación de imponerme por el poder, sino servir, y así soy feliz, y ya no de amontonar, sino de compartir. Se han transformado mis búsquedas de necesidad, y el corazón ha sido nuevo con la promesa que Él ha hecho. Jesús quiere transformar el corazón para que entonces las relaciones sean nuevas, relaciones de amor desde Jesucristo, relaciones de buen trato, de cuidarnos, de bendecirnos, de perdonarnos, relaciones hechas según el Evangelio, y un sentido de la vida que brota de saber que venimos de Dios y a Él vamos. Sentido de la vida que estamos sembrando misericordia. Sentido de la vida que Dios nunca nos abandona. Sentido de la vida por el misterio de la cruz. Sentido de la vida de encontrarnos con el Señor. Y así entonces viene la armonía interior de sentirnos en paz con Dios, de sentirnos en la verdad ante Él y ante los demás. Armonía porque estamos bendiciendo, porque hemos encontrado al Señor, porque experimentamos su gracia. Y así entonces vivimos en la humildad que es la verdad ante Dios y ante los demás. Y vivimos en la serenidad de saber de que no estamos para aparentar, sino para ser hijos de Dios, que no estamos simplemente para que brille en nosotros, sino para que Dios sea conocido, y que es un camino de peregrinaje, pero que un día pasaremos y otros seguirán la historia. Y así entonces seremos felices de conocer a Dios, de amarlo y de que otro lo ame, y eso nos llenará la vida, porque nos sacia el Señor que nos ha dado. Esa es la gran transformación que sucede cuando acojo la misericordia divina. Como el hijo pródigo hay fiesta porque puedo experimentarlo. Como el rebaño se alegra por la oveja que ha regresado, la mujer por el dracma. Esa oveja soy yo que el Señor quiere cuidar, sanar, liberar. Esa dracma perdida es el Señor que te quiere llevar a que recobre el valor que tienes, y ese hijo perdido eres tú que el Señor quiere, pues que volvamos a Él, que no tengamos la tendencia del hijo mayor, quedarnos simplemente también
en la realidad de pecadores, endurecidos por la envidia, endurecidos por el juicio, endurecidos por los caprichos. Alegrémonos porque otros se acercan a Dios. La realidad de pecadores nos puede hacer enfrentarnos porque otros se acercan al Señor. Alegrémonos porque otros se acercan al Señor, porque otros lo conocen. Alegrémonos porque estamos en Cristo. Y desde esa manera hagamos acogida de la misericordia de Dios en este domingo. Acogida de la misericordia de Dios porque estamos escuchando la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos da conciencia de que somos pecadores. Y la palabra del Señor nos da conciencia, ya luego diremos, de nuestro pecado. Es la palabra de Dios la que despierta la conciencia y nos hace reconocer, como a David, soy un pecador. Como Pablo, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y de los cuales yo soy el primero. Yo me reconozco pecador, no los demás. Yo soy el pecador porque tengo resistencias, endurecimiento, porque estoy esclavo, endurecido, ciego, tengo caos, contradicciones, soberbias, vanidades. Me he endiosado, he sido vanidoso, egoísta, he sido infeliz y vacío. Ese soy el pecador que necesito de ser sanado, de ser curado, de ser salvado por Jesucristo el Señor. Y de esa manera reconozco mi condición pecador, no la disimulo, no digo simplemente que es humanidad, no simplemente que ese es mi plan. No, ese no es el plan. El plan de Dios no es que seamos pecadores, sino que, como en el Éxodo, pasemos el Mar Rojo de ser transformados, el Mar Rojo del bautismo que tenemos que renovar, y allí entonces renovar con Él la alianza de un corazón nuevo, reconociendo nuestra condición pecadora, confesar nuestros pecados, el sacramento de la confesión, también permanentemente haciendo el discernimiento. ¿Qué estoy haciendo? ¿Está de acuerdo al Espíritu de Dios o son mis vanidades, mis caprichos, mis antojos? Y de esa manera entonces celebrar el perdón de Dios. Como en la casa del Padre misericordioso hubo fiesta, celebrar el perdón de Dios. Celebrarlo porque Dios siempre nos perdona. Celebrarlo porque Dios es el Padre misericordioso. Celebrarlo porque Él no se cansa de ti. Celebrarlo porque Dios ha transformado el pecador en un hijo. Porque el Señor siempre lo hará. Lo hará este domingo, lo hará en este día, por este ejercicio de escrutando la palabra. Y finalmente, permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo, cuidando el corazón, viviendo como su discípulo, discerniendo, buscándolo, porque hay que hacer discernimiento y seguirlo en la tónica que venimos en estos domingos, para poder cuidar nuestro corazón. Pero que la misericordia de Dios para los pecadores en este domingo sea para tu vida y para mi vida una gracia de reconocerme pecador, de contemplar la misericordia divina y de acoger esa misericordia divina en el caminar de la iglesia, en lo que cada uno está viviendo. Gracias, Señor, porque me permite reconocerme pecador. Soy pecador porque me endurezco, porque me hago esclavo de mis necesidades, porque tengo soberbia, vanidad, porque me he extraviado, porque he sentido vacío, porque tengo contradicciones, porque he vivido simplemente de mis necesidades. Señor, soy pecador, pero creo en tu misericordia de amor gratuito. Creo en tu misericordia, Señor, que me da por tu palabra. Creo en tu misericordia que me sana, que me libera, que se manifiesta en Jesús en la cruz, y la cojo escuchando la palabra, reconociendo. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.